Venezuela llega a acuerdo con China. ¿Será esto un regalo del cielo para la administración de Maduro? Y para eso nos vamos con el economista Pedro Palma, que no está en el estudio de Caracas, Venezuela, sino que está en Barcelona, España. Pedro, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a ponerlo esto rápidamente en contexto. Salió en la publicación El Nacional y lo recogieron varios bancos financieros, hicieron un análisis de que China y Venezuela llegaron a un acuerdo donde China le permitió que no pague el principal de la deuda en el 2016 y 2017, eso sí, tiene que pagar los intereses, sin embargo no le va a inyectar más dinero. Ahora, que la administración de Maduro no tenga que sacar, o sea, el gobierno venezolano no tenga que sacar plata para pagar ese principal en el 2016 y 2017, al menos le da una liquidez a corto plazo. O sea, es un alivio para las finanzas del gobierno. Mira, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con ese punto. En primer término, hay que esperar a ver si realmente ese acuerdo fue el acuerdo que se llegó con China, porque hasta hace muy poco tiempo lo que se estaba conversando en medios especializados en Caracas era que lo que se estaba negociando con China era otra cosa, era que ese desembolso de los 5.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares que estuviera pendiente para este año se iba a hacer en forma de envío de alimentos y de medicinas. Esta nueva noticia toma por sorpresa a mucha gente, pero vamos a suponer que realmente eso fue el acuerdo a que se llegó. Yo no creo que eso realmente significaría un alivio para las finanzas de este año, porque en términos, Venezuela no desembolsaría dinero para pagarle el principal de China, sino lo que haría sería enviar petróleo, porque esa deuda se paga con petróleo. El piso de esa deuda, tanto intereses como principal, se cancela con petróleo. Pero eso significaría quizás un ahorro más, que es lo que cita Citibank en su noticia de prensa. Podría significar un ahorro de unos 1.700 millones de dólares en lo que resta de este año. Es decir, que se liberaría petróleo que se puede vender en el mercado por más o menos unos 1.700 millones de dólares. Pero simultáneamente lo que dice la noticia es que China dejaría de entregar nuevos préstamos por 5 millones o renovación de préstamos o de la línea de crédito por 5 millones. Eso significaría, por lo tanto, que en términos netos Venezuela dejaría de percibir o dejaría de recibir dólares este año por una cantidad importante, unos 3.000 millones de dólares o más. Eso es algo, sería algo, digamos, complejo, difícil, porque si hay un momento en que Venezuela necesita financiamiento externo, es precisamente porque los precios del petróleo se han mantenido muy bajos, el Brexit amenaza con que los precios vuelvan nuevamente a bajar en el futuro inmediato, y todo esto significa que Venezuela no dispone de dólares suficientes, entre otras cosas porque tiene unos niveles de reservas internacionales bajísimas, están en el orden de los 12.000 millones de dólares. Y por lo tanto Venezuela necesita desesperadamente, diría yo, financiamiento externo para poder importar alimentos y medicinas que se requieren en Venezuela urgentemente porque hay una escasez dramática, y eso no se puede producir internamente porque el gobierno ha destruido el aparato productivo privado a lo largo de estos últimos 15 años con sus pésimas políticas públicas. Por lo tanto, dependemos de las exportaciones tremendamente. Dime. Ok, entonces la lectura, vamos al supuesto, sí, porque todo lo estamos basando en este reporte del Nacional. La periodista es una periodista muy seria, la conozco muy bien, así que me imagino que ella está basándose en argumentos que le está dando el gobierno, lo reporta, asumiendo que esto se da. ¿Por qué entonces el gobierno chino determina, ok, te voy a permitir que no me pagues el principal 2016-2017, me vas a seguir pagando los intereses, pero no te doy más plata? ¿Será que A, China le preocupa que estás muy endeudado? B, no se quiere meter en el tema político? ¿Por qué? Porque si yo te doy entonces un nuevo préstamo, o tengo que pasar por la Asamblea, lo cual eso crearía otro choque entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, porque eso debería, al ser una nueva deuda, tendría que entonces ser aprobada por la Asamblea Nacional. O sea, ¿cuál es la lectura que tú le darías a este caso hipotético de la posición de China? No, mira, yo creo que más bien la lectura que se le daría en caso de ser esa la realidad que vivamos en los próximos meses es esencialmente una preocupación, sin duda alguna, de China por la situación de Venezuela. La solvencia
financiera de Venezuela es realmente crítica. La situación financiera, no solvencia, la situación financiera de Venezuela es realmente crítica por las razones que ya mencioné. Y otra de las cosas es que China, esos préstamos que le da a Venezuela es para financiar proyectos de inversión específica, porque a China le interesa que la utilización de esos recursos se haga en una forma más productiva posible o que le generen a China los mayores beneficios posibles por transformarse en el principal proveedor de los bienes implícitos o conexos con esos proyectos de inversión. Y por lo tanto, esa liberación, digámoslo así, ese periodo de gracia, esa gracia que se le daría a Venezuela de no pagar principal, pues sí, significaría que Venezuela podría disponer de más petróleo para venderla en el mercado y por lo tanto para utilizarla en sus urgencias de carácter financiero o de carácter de abastecimiento de productos, de medicinas y de alimentos, pero no significaría ni remotamente que en términos netos Venezuela salga ganando con esa operación. Pedro Palma, economista venezolano desde Barcelona, España. Fue un gusto tenerte en el programa.